Siempre hemos creído que el daño ecológico que le hemos causado a este planeta ha sido por grandes actividades que hemos hecho negativas en contra del medio ambiente. Pero ¿qué tal si también hemos hecho pequeñas actividades que han causado grandes desastres medioambientales? Hablemos sobre eso. La Fundación Bosque Sagrado presenta al ingeniero Pablo Aybar con el tema ¿Cómo desequilibramos la naturaleza? Cuando observamos lo que es este planeta, lo que es en sí lo que llamamos naturaleza, percibimos cómo todo fluye de una manera tan exacta, tan precisa, cómo las nubes se desplazan, cómo el agua corre, cómo la lluvia cae, cómo andan los animales en el mar, que andan como en un hábitat perfectamente armonioso. Todo esto nos llama a la reflexión de que todo está bajo un equilibrio, de que este planeta durante millones de años ha estado en un total equilibrio. Pero ¿cómo somos nosotros capaces de generar desequilibrio en algo tan grande? Quizás en ocasiones hemos pensado que la forma en que el humano ha hecho daño a este planeta ha sido con grandes cosas. Pero hoy vamos a ver cómo con cosas que parecen insignificantes hacemos en verdad gran daño a los ecosistemas o a los hábitats que existen en la naturaleza. Pongamos el ejemplo de lo que es esa misma flor que vimos al principio. Esa flor que está ahí, que nació en la tierra, tiempo después se acerca a ella una mariposa que obviamente se va a alimentar de su néctar. Ya muchos de ustedes pensarán en lo que es la polinización, pero llegaremos a eso en otro momento. Solo queremos ver cómo esta mariposita que está acá se alimenta de ese néctar porque la flor lo tiene. Pero luego se va de ahí esa mariposita volando y es atrapada por una libélula, que lógicamente ve su sustento en las mariposas. Luego se va del área esa libélula, va a un estanque de agua, pone sus huevos y si se descuida en eso, la atrapó una rana o un sapo de ese estanque. Y ahí encontró ese sapo o rana su sustento. Luego se va de ahí ese sapo, tiene quizás sus crías y si se descuida, lo atrapa una culebra de agua. Entonces estamos viendo aquí un patrón interesante. Luego se va de ahí esa culebra de agua, viene por ejemplo una ave rapiña como un guaraguá o un halcón y se llevó a esa culebra porque es su alimento. Cosa curiosa es que luego con el tiempo, por azares del destino, ese halcón muere por viejo, por enfermedad o por lo que sea, cae a la tierra y parte de su material orgánico va a parar justamente a la capa vegetal donde una vez más nacerá o una flor y luego vendrá esa flor, lo que usted ya se imagina. Quiere decir entonces que de esa tierra que tiene material orgánico nace una plantita con flores, de la plantita con flores vienen los insectos, en este caso la mariposa que tengo en el ejemplo, luego viene una libélula que se alimenta de las mariposas y de esta a su vez se alimentan las ranas o sapos de ese lugar donde viven. Y luego de los sapos se alimentan las culebras de agua y de estas se alimentan los halcones o aves de rapiña, el halcón en este caso como ejemplo. Y otra vez el halcón pasa su material orgánico a lo que es la tierra y otra vez el ciclo reinicia. Si ustedes se han dado cuenta, lo que ya son tanto estudiosos de esta materia, aquí estamos hablando de lo que se llama una cadena alimenticia, que es justamente lo que diseñé. En la naturaleza hay miles, millones de cadenas alimenticias, depende de los hábitats. Pero ¿qué sucede con todo esto? Esto que ustedes están viendo es un equilibrio perfecto. En ningún momento la mano del hombre tuvo que ver en esto. Así que, en conclusión, podemos decir que la naturaleza no precisa de nada ni de nadie para sustentarse. Por lo tanto, es autosostenible. Ahora bien, si yo vuelvo al ejemplo anterior, esto que estamos acá mostrando, también algunos lo habrán percibido, es lo que se llama un ecosistema en equilibrio. Yo puedo deducir por las especies que hay que esto se refiere a un estanque, a una ciénaga o a un pantano, ya que veo aquí un elemento que me lo indica, que son las ranas, que no viven en desiertos, que también en un desierto hay un ecosistema.
Pero en este caso esto es un ecosistema húmedo. Hay agua presente, quizás un estanque o una ciénaga o un pequeño pantano. Supongamos que sí, un pequeño pantano. Con todas estas especies o biodiversidad que viven en equilibrio dentro del ecosistema. Pero ¿qué sucede? Viene el ser humano que, por ejemplo, en la cocina de alta alcurnia, de la cocina gourmet, las ancas de rana son muy bien vistas, muy bien cotizadas. Van a ese estanque y sacan del estanque a todas las ranas. Porque, como ya dije, las ancas de rana, las ancas son las patas de las ranas. Es parte de la cocina gourmet. Fueron allá y sacaron a todas las ranas. Pero ¿qué pasa? Dentro de esto que está acá, que como ya todos saben es una cadena, hemos o se ha eliminado un eslabón de cada uno de los miembros. ¿Qué sucede? ¿Hay alguna consecuencia? Por ejemplo, hacia el lado izquierdo de lo que es la cadena. ¿Alguna consecuencia? Muchos, he hecho esta pregunta muchas veces en conferencias, no atinan a darse cuenta de que al no existir las ranas, las libélulas que eran controladas en número por las ranas empiezan a multiplicarse sin control alguno. Al haber gran cantidad de libélulas, necesitan que comer. La demanda de comida es interesante porque hay mucha boca que alimentar y en consecuencia las mariposas, que es el sustento en ese ecosistema de las libélulas, la van a pasar muy mal porque hay demasiadas libélulas cazando mariposas y arrasan con todas las mariposas. Pero ¿qué pasa? Al hacer eso, las flores que están en ese estanque que dependían de las mariposas para polinizarse y crear nuevas plantitas, ya no tendrán quien las polinice. ¿Se van dando cuenta de lo que está pasando aquí? Se han eliminado todos los elementos del lado izquierdo de la cadena al haber eliminado a un solo eslabón. Pero ¿qué sucede hacia el lado derecho de la cadena? ¿Hay alguna consecuencia? Claro que la hay. Como las culebras de agua tenían su sustento, era en las ranas o sapos del estanque, al no haber su alimento y por ahí no venden pizzas, lamentablemente la van a pasar muy mal y es posible que lleguen al grado tal de extinción. Al suceder esto, los halcones que viven en la zona tampoco encontrarán su sustento porque éstas habrán desaparecido. En consecuencia, también los halcones estarán pasando mucho trabajo. Se van dando cuenta ustedes de que al haber simplemente por un acto quizás inocente o ingenuo de sacar un solo eslabón de la cadena, toda la cadena se vino a pique. Es posible que en ese estanque, de hecho, hasta se haya secado, porque al no haber esas plantas que sustentaban el nivel freático de la zona en un punto alto, el pantano se secó. Y cuando la gente lo ve después de 3, quizás 4 años, oye, qué raro, aquí antes había un pantano, ya no lo hay. Y nadie sabe por qué. Todo es porque el ser humano extirpó de la cadena a este ser que está acá. Para muchos, este elemento que ha sido sacado es lo que se llama un depredador, porque depreda a la especie anterior. A mí el término de depredador no me gusta mucho. Uno ve, por ejemplo, un tigre, o un león, una fiera, que en todos los ámbitos es reconocida como tal, un depredador. En lo personal, a mí no me gusta mucho el término, porque el término de depredador realmente aplica a una especie como la nuestra, que hacemos cosas como esta que están en pantalla. Me disculpa si soy un poco grosero con la imagen, pero es para mostrar mi punto, de que en verdad esto sí es realmente una obra de un gran depredador como lo es el ser humano. Pero vamos al caso que nos atañe. La razón de ser de los depredadores en la naturaleza. Y reitero entre comillas, razón de ser de estos seres en la naturaleza. Aquí les voy a leer, me van a disculpar que lo lea, un escrito que encontré en una revista de National Geographic hace ya algunos años que me parece excelente para el punto que quiero presentarles. Desde hace ya muchos años, nuestra cultura se dedicó a reproducir en el mundo animal las virtudes y defectos humanos. En fábulas, relatos literarios y hasta en escritos científicos se pintó al tigre, al león, al lobo o al águila como fríos y perversos asesinos, sedientos de sangre, mientras que la gacela, el corzo y el cordero o la paloma eran los símbolos de la bondad y la inocencia. Esta creencia llegó a arraigarse tanto que todo el mundo persiguió a los depredadores carnívoros, considerándolos como seres nocivos, alimañas que debían ser eliminadas para evitar los daños que ocasionaban a los pacíficos y útiles animales vegetarianos. La sencilla mente popular acogió tales principios con entusiasmo,
porque parecía lógico que si un león se alimentaba de cebras, haríamos un gran favor a estas al matar a todos los leones. Y si un lobo hallaba su sustento entre los ciervos, nada como exterminar a aquellos para que los ciervos fueran felices y numerosos. En una amplia región estadounidense llamada la Reserva de Cabot, un grupo de bien intencionados ciudadanos tomó la decisión de eliminar a todos los pumas, lobos, coyotes, linces y gatos salvajes, así como prohibir la entrada a cazadores para que los preciosos ciervos no vieran su vida sobresaltada por el continuo acoso de sus enemigos. El resultado de esta operación proteccionista no pudo ser más asombroso. Durante los primeros 5 años, el aumento de los ciervos fue grande e ininterrumpido. Los animales estaban gordos y lustrosos, vagaban tranquilamente por donde les placía y tenían acceso a todos los pastos, sin temor a ser exterminados. Pero muy pronto el apacible panorama comenzó a ensombrecerse. El número de ciervos se había hecho tan grande que la hierba apenas tenía tiempo para crecer. Los árboles se fueron despojados de sus cortezas y terminaron secándose. Las zonas más expuestas a los vientos perdieron su capa vegetal y se transformaron en desiertos. Por otra parte, la pervivencia de animales viejos y tarados, pervivencia es vivir más de la cuenta, que hubieran sido eliminados por los carnívoros, originó generaciones débiles y deformes. Claro, porque al haber de todo, lograron también aparearse, y generando con esto generaciones débiles y deformes, provocando que en un par de inviernos la especie apenas sobrevivió en un 40%. La sombra de la muerte se cernía sobre todo un paraje que estuvo lleno de vida en equilibrio precisamente por la existencia de los depredadores. Revista de National Geographic. ¿Se dan ustedes cuenta de que en verdad todo en la naturaleza está cumpliendo un objetivo y de que ese equilibrio se da de esta manera, como ya indiqué, en la cadena alimenticia? Se lo voy a poner un poquito más complicado. Lo que yo llamo dentro de este estudio el rompecabezas del ecosistema. Le puse la imagen de un rompecabezas por eso. Todo el mundo conoce lo que son las nueces, o las semillas, o frutos secos. Me voy a enfocar en las nueces, que a muchos les gusta y me encantan. Pero ¿por qué que son tan caras? Para que ustedes sepan el porqué de esto, hay que ver la procedencia de lo que es la nuez o las nueces. Las nueces vienen dadas por un árbol bastante grande, tiene unos 3 pisos de altura, que se da principalmente en las selvas vírgenes del Amazonas. De hecho, el árbol se llama a nivel científico el Brazil nut, o sea, la nuez del Brasil. Así se llama este árbol, porque ahí es donde se da. Ya se han hecho intentos infructuosos de hacer posible llevar el cultivo de este tipo de árbol a Sri Lanka, a Indonesia, al Caribe, como monocultivo. Ha sido imposible. No hay forma de que ese árbol se reproduzca fuera de su hábitat natural, que son las selvas vírgenes amazónicas. ¿Pero esto por qué? Cuando los científicos, los biólogos empezaron a investigar por qué ese árbol no se da fuera de esas zonas, encontraron lo siguiente. Ustedes saben que todas las flores pasan por el proceso de la polinización. Está la polinización directa, la indirecta, la natural. Me enfoco en la natural, que es la que hacen los insectos, especialmente, o número 1 en esto, las abejas, que son las principales polinizadoras de la gran mayoría de árboles frutales y todo eso. Porque obviamente ustedes saben que las abejas buscan lo que es el néctar de las flores y se llevan el polen, y así hacen el proceso de la polinización. Pero ¿qué pasa? Cuando se investigó cómo es que este árbol se puede reproducir en las selvas así vírgenes amazónicas, se encontró que el único insecto, en este caso una abeja, que le interesa esa flor es esta abeja, o parecida a esta, que tiene las alas tintadas de azul. El único insecto que se motiva en lo que es colectar polen y néctar de este árbol es esta abeja. Ustedes ven que tienen las alas azules, pero ¿qué pasa? Esas alas no son azules por naturaleza. Son claras, o sea, transparentes. ¿Por qué se ven azules? Porque debido a un género de mezclas químicas que la abeja hace al consumir néctares de flores silvestres, esa química en el cuerpo hace posible que las alas se tinten de azul. ¿Pero qué tiene de importancia el tema del color de las alas? Ajá, tiene importancia vital. Siendo esta la única abeja o insecto que se interesa por lo que es esta flor de este árbol,
es necesario que existan más abejas de esta especie. Pero ¿qué pasa? Las abejas también tienen que reproducirse entre ellas. Pero ocurre que si la abeja reina no ve que el zángano tiene las alas tintadas de azul, o tintadas de azul, las alas, la abeja reina no se interesa en ese macho, en ese zángano. Por lo tanto, no se aparea. Entonces no habrá reproducción de abejas. Y al no ver abejas, entonces no habrá quien polinice este árbol. Y miren, una vez más les digo, cómo se tinta de azul por la cantidad de químicos que genera al consumir néctares de flores silvestres. Al tiempo que vamos deforestando la Amazonia, estamos provocando que la nuez de Brasil deje de existir, porque no hay quien polinice lo que es ese árbol. La cosa no para ahí, se complica un poco más. Dije que iba a ser complicado. Luego que el árbol se poliniza, el fruto que da no es la nuez en sí. La nuez viene metida en un coco, vamos a llamarle coco, el cual contiene dentro un grupete de nueces. Pero ¿qué pasa? Esta costra, este coco, es tan dura, es tan gruesa, que si un ser humano quisiese con una cegueta cortarla, abrirla, tardaría unos 20 minutos. Aquí está la imagen para que vean a qué me refiero. Es como un coco, ¿no? Pero fíjense lo ancho que es la costra. Para que uno pueda sacar la nuez de ahí con una cegueta, mínimo 20 minutos. Entonces la pregunta sería, lógico, en cada capullo están las nueces. Entonces, ¿cómo la naturaleza hace posible que eso salga del fruto para que la semilla, que es la nuez, pueda reproducirse en la tierra? ¿Cómo lo hace? Ah, muy fácil. Cuando se investigó este asunto, se encontró que el único ser vivo que le mete el diente literalmente a este coco se llama el agutí. Es un roedor un poquito más grande que un conejo. Este roedor es el único que le interesa esa fruta o ese fruto seco. ¿Qué hace él? Él saca él, con sus dientes, corta lo que es el coco, saca estos que son las nueces, los capullos, se come dos o tres, pero como son muchos, ¿qué hace él? Él va y hace un agujerito en la tierra y mete una o dos de estas nueces, que son semillas, ustedes saben. Se va por ahí con otro grupito de nueces, porque son muchas, hace un agujerito en la tierra, mete dos o tres las que le quepan, lo tapa y se va por ahí y hace lo mismo en varios lugares. Lo hace para luego volver y comérselas. Es como guardarla en esos almacenes, en la tierra. Lo malo es que él tiene mala memoria. Cuando va a buscar las nueces donde la enterró, donde no la encuentra, porque bueno, algunas sí, otras no. Pero ¿qué pasa? La semilla ya está bajo tierra. Y si está bajo tierra, ¿qué significa esto? Ya está automáticamente sembrada. Y ahí tenemos otro árbol. ¿Me van siguiendo? ¿Están ustedes dándose cuenta de cómo ustedes tienen en su casa o en la tienda la opción de comprarse las nueces? La tienen porque existen flores silvestres de la cual esta abeja se alimenta, que al alimentarse se tinta de azul, lo que hace posible la reproducción con la abeja reina, y luego de ahí hay más abejas para que polinicen este árbol, y gracias a eso hay un animalito que se llama agutí, que es el que hace posible que el fruto que da el árbol, las semillas puedan salir de él, para luego ser sembradas por ese animalito, y entonces el árbol vuelva y se dé en la selva amazónica. ¿Ven ustedes la intriga de esto? ¿Ven ustedes el tejemaneje de lo que es un ecosistema? ¿Ven ustedes lo que es el tejemaneje, por decir esa palabra, de lo que es el rompecabezas de lo que es este asunto? Si se siguen talando los bosques de lo que son las selvas amazónicas, número uno, está el riesgo de que esta abeja ya no encuentre las flores silvestres, porque son flores que se dan únicamente en plantas silvestres, en selvas amazónicas. Si no la encuentra, esta abeja va a desaparecer. Supongamos que no desaparece y siguen habiendo abejas que polinicen el árbol de la nuez, el Brazil nut, como se llama. Y cómo no, el árbol da frutos. Pero si se siguen talando los bosques, este animalito que solamente vive en esa zona, en ese hábitat, va a perder su hábitat. En consecuencia, va a ir a la extinción. ¿Y eso como consecuencia qué cosa? Que no haya quien siembre de manera natural las nueces, como manda el librito en la naturaleza, para que el árbol siga dándose naturalmente. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que el ser humano ha causado? A veces creemos que el daño ecológico ha sido por grandes cosas, pero en verdad hay cosas que son simples dentro de los ecosistemas que han generado tremendos daños a lo que es la ecología mundial, a lo que es el planeta, a lo que es la naturaleza. Esperamos que con esto que hemos visto acá en esta charla, que ha sido corta, pero espero que haya sido muy precisa y concisa,
Empecemos a ver la naturaleza como algo tan bello, tan hermoso. Estudiar la naturaleza viendo cómo está en un total equilibrio. De que no es cierto que la naturaleza no nos necesita a nosotros. A veces decimos esto, y a mí me lo han dicho, que una vez me dijo un amigo mío que, Pablo, tú crees que estás trabajando para salvar al planeta, pero es falso, estás trabajando para salvarnos a nosotros mismos, porque el planeta no nos necesita. Fíjense nada más lo que hemos hablado de lo que es la abeja de tinte azul en sus alas, lo que es el agutí. Fíjense ustedes cómo se dan todos los procesos en la naturaleza, cómo la lluvia cae y alimenta los ríos, y estos a su vez alimentan la tierra para que vean los frutos. Luego esa agua va al océano, se evapora, forma nubes, otra vez cae. ¿Ven ustedes cómo está en un perfecto equilibrio? Aprendamos nosotros a respetar la naturaleza, porque en verdad nosotros nos servimos de ella. No somos los dueños de ella, estamos dentro de ella. Sin naturaleza no podemos vivir. No podemos vivir sin aire, sin agua, sin alimentación de la naturaleza. En consecuencia, no somos sus dueños, somos parte de ella. ¿Conoces otra manera con la cual proteger nuestro medio ambiente y nuestro amado planeta Tierra? Compártenoslo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen automáticamente nuevas publicaciones. Y recuerda que juntos cambiamos el mundo.